Bueno, sabéis que se acerca una fecha en la que nos ponemos todos un poco tristes, que es el aniversario del fallecimiento de Jane Austen el 18 de julio. Y en el vídeo de hoy os quería contar un poco qué pasó en esas semanas previas a que Jane finalmente falleciera. Hoy este vídeo lo dedico a contaros cómo fue todo ese camino. Y ya el día 18 os comentaré qué ocurrió ese día y cómo se plantearon luego el funeral y los días siguientes al fallecimiento de Jane Austen. Os quería contar un poco las semanas previas para que hemos hablado mucho de la familia de Jane Austen, pero para entender realmente cómo esa familia estaba tan unida, cómo todos los hermanos eran una piña, aunque yo a veces he hablado de preferencias entre unos y otros, pero realmente eran preferencias nimias. Yo creo que la madre y el padre de Jane Austen hicieron un grandísimo trabajo manteniendo a todos los hijos unidos, haciendo que se quisieran, que se respetaran y estando siempre todos para todos, como ya habían demostrado con la bancarrota de Henry y con todas las dificultades que tuvo la familia. Y el fallecimiento de Jane, que fue el fallecimiento del primero de los hijos, de los Austen, de los padres, y la primera de las hermanas que falleció de entre los hermanos, aunque ya había fallecido alguna cuñada y tal, pero de los hermanos, de lo que era la familia, ya fue la primera que falleció. Y os quiero contar un poco lo que ocurrió. Junio fue un mes muy difícil. Si os acordáis, el 24 de mayo de ese 1817, Cassandra y Jane salieron con un carro de caballos que les había prestado su cuñada Mary, con la que no se llevaban muy bien, pero que siempre decimos que la verdad es que ese día y en esa ocasión realmente dio la talla a tope. Y ese 24 de mayo Jane sale con Cassandra de Chawton y iba ya muy grave. Es cuando ya se van a Winchester, donde están las hermanas Beckwourth, las famosas hermanas del caso famoso de Harris Beckwourth, cuando le propuso matrimonio a Jane Austen y donde dijo digo, digo Diego, en fin, todas estas cosas. Bueno, ellas estaban allí, habían mantenido la amistad desde Steventon y les propusieron a las hermanas Austen ir a Winchester a ver si encontraban algún remedio con un médico de la época que era el Dr. Lyford. Como os decía, bueno, las hermanas traen a Winchester. Os relaté en el blog de Hablando de Jane Austen cómo fue esa salida con Henry, el hermano Henry, y James Edward, el sobrino, el hijo de Edward Austen, cómo iban a caballo. Estaba cayendo, era un día de chirimiri inglés, y los dos aguantando el tipo a caballo al lado de sus dos hermanas. La verdad es que son imágenes absolutamente conmovedoras y de las que yo creo que no tenemos nada más que agradecer que tengamos noticias de ellas, porque dan mucho ese nivel de la talla que tenía esta familia en general, no solamente Jane Austen. Como os decía, bueno, pues en mayo llegan a Winchester las hermanas, se acomodan allí en la ciudad, y Mary Lloyd, la hermana de James, a primeros de junio se acerca a Winchester, y además así ayuda también un poco a Cassandra, que aprovechaba esas visitas de Mary para poder ir a los servicios dominicales y bueno, relajarse un poco, porque Jane estaba ya para que se la atendiera 24 horas al día. Luego, mientras el día 10 de junio, James fue el que visitó a su hermana en Winchester, y Mary le dice que la situación de su hermana Jane es realmente grave. Aquí os quiero hacer un pequeño inciso también, porque James no estaba bien y lo veremos en el funeral, que no puede ir, os lo comentaré otra vez en ese vídeo, pero James empezó una larga decadencia y falleció 2 años después de su hermana. 2 años y medio, en el año 1819, perdón, a finales, en diciembre, falleció James. O sea que realmente tuvieron unos años un poco convulsos en la familia, aparte de que Henry se había arruinado y tuvo que hacerse clérigo, etc. Bueno,
malas rachas que pasan las familias. Entonces, bueno, James va a visitar a su hermana. Como os decía, Jane había salido de Chawton aquel 24 de mayo y nunca más volvió. Ya fallecería en Winchester. Más tarde, el jueves 12 de junio, fue Henry el que escribe a su hermano Charles, que estaba en Londres. Charles era el hermano pequeño, que era marino también, y les van contando un poquito pues cómo están todos. Pero, por ejemplo, teníamos a los dos hijos mayores de Edward y George, que estaban haciendo lo que hacían las familias ricas de aquel entonces, que era hacer su gran viaje por Europa. Y en ese momento se encontraban en Alemania, a punto de adentrarse en la Selva Negra. Y sin embargo, James Edward, el hijo de James, el que os decía que iba a caballo con el tío Henry acompañando a sus tías, estaba en Oxford y bueno, pues les escribió a sus primos para decirles que ya solamente les quedaba esperar, que era una cuestión de tiempo. El 13 de junio, fijaros, Charles, el hermano pequeño que vivía en Keppel Street, estaba en Londres y recibió la noticia, y fijaros que llegó a Winchester desde Londres a las 5 de la mañana a caballo. Esto quiere decir que se pasó gran parte de la noche cabalgando, pero es así, su hermana era la prioridad sobre todas las cosas. Jane era Charles sentía pasión por su hermana, y por supuesto Jane también sentía pasión por su hermano pequeño. Ellos eran los dos pequeños de la familia. Charles encontró a su hermana muy enferma y bueno, fue Henry el que le había avisado de la gravedad del estado de Jane, pero ese día parece que Jane empezó a sentirse mejor. Tenía altibajos en la enfermedad, todos pensaban que estaba a punto de fallecer, pero ese día empezó a sentirse un poquito mejor. Estamos todavía en el 12 de junio. El 14 de junio Henry volvió a Chawton, que era donde estaba su madre, y Charles continuaba todavía preocupándose por el estado de salud de su hermana. El 15 de junio Charles aprovechó para ir al servicio religioso en la catedral de Winchester. Jane se encontraba un poquito mejor y Henry volvió rápidamente desde Chawton una vez que acabó pues todas sus obligaciones como clérigo allí en las distintas parroquias que llevaba. Y esa mejoría de Jane permitió que Charles, Mary y Henry pudieran dar un paseo por la zona. El lunes 16 de junio Charles tomó prestado el caballo de su hermano Henry y se fue hasta Chawton a ver a su madre. Llegó a la hora de cenar y la verdad es que se encontró con su madre muy decaída. A la cena se unió su hermano Frank, que vivía en la parte de... ¡Ay! Se me olvidó ahora, en el pueblo al lado de Chawton, y también fue con William. Y por la noche Charles se quedó a dormir en la habitación de Henry en la casa grande de Chawton, que era donde vivía Edward. Ya el miércoles 18 de junio Charles regresa a Winchester en lo alto del carruaje, y Henry también llegó ese 18 de junio desde Chawton, y James Edward lo hizo desde Oxford. Así que, bueno, me imagino que una enorme alegría para Jane ver cómo toda su familia se iba turnando, todos querían verla, todos querían estar con ella. Pero fijaros, se preocupaban no solamente de Jane, sino que también estaban muy pendientes del estado de ánimo de su madre. Luego ya el viernes 20 de junio, como Jane parecía estar mejor, Charles regresó a Londres y allí cenó con su hermano Henry y con su hermano James, y luego se marcharon al día siguiente. Y los días siguientes, dada la mejoría de Jane, pues la familia empezó como a retomar sus actividades habituales. Esto había sido un pequeño susto en el mes de junio, pero de todas formas ya esperaban el fatal desenlace en cualquier momento. La situación se había estabilizado dentro de una extrema gravedad y de hecho pues su cuñada Mary regresó a Steventon el viernes 27 de junio. Todos los hermanos estaban pendientes, como os decía, tanto de atender a Jane como a la madre.
Pasa así más o menos un mes y ya llegamos casi a los últimos días, no casi, a los últimos días de Jane Austen y nos ponemos en el día 15 de julio, pero fijaros que a apenas 3 días de su fallecimiento, y casi podríamos decir 2 porque el día 17 ella pierde el conocimiento, Jane no pierde el sentido del humor y escribe su último poema. Todo esto lo podéis encontrar en el blog de Hablando de Jane Austen. Y bueno, pues el día 15 de julio se celebra en Inglaterra St. Swithin y tienen lugar las carreras de Winchester, las carreras de caballos. Y muchas veces esas carreras se veían interrumpidas por la lluvia. Entonces Jane, desde su cama probablemente se le ocurrió que eso debía haber sido una maldición de St. Swithin y escribió un poema de por qué no dejaba de llover. Y como os decía, pues Jane se inventó como esta especie bueno, escribió este último poema de ella, que creo que es una joyita. Está en el blog, no lo traduje porque la verdad es que es muy british, pero más o menos era como que St. Swithin, cuando ya le han enterrado y todo el mundo se cree que está muerto, y entonces la ciudad de Winchester, que en latín es Venta, y a esto hace referencia a Jane en el poema, pues dice, pero vamos a ver cómo es esto, la gente está viviendo como una vida disoluta, no le da importancia a lo que tiene que dársela, es todo como muy superficial, y entonces él manda la maldición de que las carreras de caballos siempre van a estar pasadas por agua, ya que ellos han sido esclavizados por el vicio y deben sufrir por ello. Bueno, todo esto contado con el sentido del humor de Jane, bueno, que ya había hecho testamento, ya lo había hecho todo y ya no le faltó más que escribir un poema, reírse de todo y finalizar así casi sus días, porque el 17 de julio, un día antes de su fallecimiento, y bueno, a pesar de que había tenido una ligera mejoría, pues Jane recayó. Cassandra había enviado cartas a algunos de los miembros de la familia, precisamente hablándoles de la mejoría que había tenido Jane, y salió a hacer unas compras durante la tarde, pero cuando regresó se encontró con que Jane había empeorado muchísimo. Llamaron rápidamente al doctor Lyford, al señor Lyford, que tuvo que acudir a la casa para sedar a Jane. Y poco después de sedarla, Jane cayó inconsciente y incluso a las 5:30 de la tarde se llegó a pensar que había fallecido, pero no, se quedó en un estado muy letárgico. Y en ese momento se encontraban con Jane, su hermana Cassandra, su cuñada Mary y su hermano Henry. Henry había llegado ese mismo día 15 y salió inmediatamente a Chawton para comunicarle a su hermano Frank que el fallecimiento de Jane era ya algo inminente. Y de hecho, pues Jane ya no volvió a recuperar la consciencia. Y ya os contaré en el próximo vídeo el día que fallece Jane y los días posteriores, que realmente son emocionantes y de nuevo una lección para todos. Y si alguien le quiere hacer un homenaje a Jane, pues que sepáis que las flores de ella, las favoritas, eran las lilas. Así que nada, mañana más.